Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Hello and welcome once again to Now What. Today we will be talking with Chari Sonense and Magdalena Diaz from Dixie Blue Neighborhood Center. Antonio Guerrero, an expert lawyer, talks about divorce, child support, and many other topics. Andres San Juanes with their Fanny's interview, and we went to Leonardo's hair's studio to talk with Nabai Ruth, especially about that things that women want to do, the extensions. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Now What. Hoy hablaremos con Chari Magdalena Díaz de Dixie Blue Neighborhood Center. Antonio Guerrero, un experto abogado, nos habla sobre las diferencias entre el divorcio y la separación y también la manutención de los niños. Andrés y Juanes nos traen sus divertidas entrevistas y ya ven lo que nos va a sorprender. Un secreto que les tenemos de Leonardo's Hair Studio y ustedes van a ver algo diferente. Magia, magia aquí en Now What y extensiones para el cabello. So let's begin with Now What here, right now. Dixie Blue Neighborhood is a center founded in 1988 by concerned members of the community of enhance the quality of life of those residents on Dixie and Blue area. Today, to join us to talk about their services and settlement counselor, Chari and Magdalena Diaz here are coming to our studios on Now What with Rogers Television. So welcome, girls. Here I'm coming on Now What that we are talking about what Dixie and Blue is doing right now for the services of your community. Thank you for having us here. What we do. She's Chari, by the way. We do many things, and the first thing, like that, one that is more important, we help people to settle and integrate here in Canada. We offer services like, for example, assistance with knowing when you come to a different country, you don't know what it is, like how to do, like the health card number, the SIN number, what are your rights, what you have to do, where to go, what to do. So then what we do is helping them and assisting them to fill papers. For example, a permanent resident cards, like filling when you just came to the country, you need to go know what to do, what kind of stores, what is about the family, how to fill a cover letter or resume, where to go to look for an employment. We have many programs in Dixie, and one of them that are very important is the settlement service program that offer a very extensive service like for all the community in newcomers. And we have JSW, that is Job Search Workshop. We have the Enhanced Language Training. We have OCC, we have mentoring programs, youth host, and plus that, we have one of the special services that is disability services. That's great. Yes, and we are the only one agency that provide this service for people in need with special needs. Yes. At the same time, we have specialized persons to help you to fill the application for reunification. Family reunification, you know, when you come here, you left like the people that you love back, your parents and everything. When you feel everything and you go through the survival jobs and settle and integrate here in Canada, you can bring them here to Canada and be with you. So that's one of the most important things that we do. Also, we do translation. We help you like to go through the process of when you come with different professions to do the translations, notarizations, affidavits. Everybody can go to your office. Está abierto, los servicios están abiertos para toda la comunidad. Y una de las cosas que es muy importante es saber que los servicios son todos gratis. Y además de que los servicios se pueden dar en la lengua, que es en la manera de comunicación más adecuada que tenga cada persona. En este caso el español. En este caso hablemos del Festival de Verano. El Festival de Verano es un evento muy bonito que tenemos una vez al año en Dixie Blue y que está abierto para toda la comunidad. ¿Cuándo va a ser el Festival de Verano? Va a ser el 18 de junio
y va a ser en el Burnhamthorpe Community Center, que es el centro comunitario que está en Havenwood, un poquito más al sur de Burnhamthorpe. Burnhamthorpe. Entonces, ¿y desde las 8 de la mañana, desde las 7 de la mañana nos alistamos? 11 de la mañana. Ok, hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. ¿Qué encontramos en este festival? En este festival vas a encontrar muchas entretenciones para la familia. Van a haber muchos juegos para los niños, van a haber entretenciones para los jóvenes. También tenemos eventos de artistas, que tenemos un escenario que está todo el tiempo funcionando con artistas locales. Para todas las comunidades. Para todas las comunidades. ¿La misión de este festival cuál es, Magda? La misión del festival es para dar a conocer a la comunidad los servicios que prestamos. Entonces invitamos a la comunidad para que vengan a visitarnos, y al mismo tiempo que se entretienen van a saber de todos estos servicios tremendos que tenemos en el centro que Chari que mencionaba ahí hace un tiempo atrás. I have to tell you something. There is not only the services, it's also the people that they bring the services. And I really appreciate, guys, you are coming here, Magdalena, Chari, because I know you are really qualified for the job you have. And that's great you have to share today with Nahuatl and the people who is our viewers and the people who is sharing with us all the ideas. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. He was called to the bar in Ontario as a barrister and solicitor, and is a member of the Law Society of Upper Canada and the Canadian Bar Association, the P-Law Association, and the Hispanic Ontario Lawyer Association. He is Antonio Guerrero. He is from Mexico, and to us it's very rewarding to have Antonio with us today. Welcome to Now What, Antonio. Muchas gracias, Marta, por la invitación. It's very important for us to know what a lawyer coming from different backgrounds. You were in England, you were in the United States, now you are doing your own buffet here in Canada. How is this working for you? Well, it's working very, very well. As you said, I studied law in England, but before I studied law, I had to go through another degree, and I did that I started in California, and I finished it here in Toronto. And after that, I moved to England to study law, and now I am back in Canada. And after working with a firm, I decided that I needed to open my own firm because I really needed to help Spanish-speaking people. Spanish-speaking people is just watching us today. Hablemos un poco de eso en español, hablando de cómo defender los derechos de la familia hispana. ¿Cuáles son los problemas que más se dan como abogado ahorita en este buffet, y especialmente obviamente en la ley de familia, en la ley de soporte, del tema que nos gustaría tratar, pero por supuesto a veces en los divorcios, donde los niños quedan muchas veces volando, y ese child support que es una de las pesadillas de muchos? Hablemos un poco de eso. Sí, así es, Marta. Mira, básicamente cuando las parejas se separan, hay muchos arreglos, y regularmente cuando no hay comunicación entre ellos, uno se queda con el esposo o la esposa, se queda con los niños. El que no se queda con los niños tiene que pagar este child support, ¿verdad? ¿También es el que más salario tiene o el que tenga el salario más alto? Bueno, no necesariamente, pero el que no los tiene que pagar este child support. El child support se paga irrespectivamente de cuánto gane la persona que tiene la custodia de los niños. Y hay unas tablas que estipulan cuánto se tiene que pagar, y eso es conforme a lo que gana la persona que no tiene los niños, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces la ley de familia, bueno, es muy extensa y muy amplia, hablando de firmas.
como buffet, ahora que estás funcionando y que además te estás extendiendo por varios lados, ¿qué es lo que más necesita nuestra familia hispana? Bueno, ¿asesoría en qué aspecto? Asesoría, primero que nada, cuando se separan, necesitan asesoría en cómo dividir los bienes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se tiene una casa, cuentas en el banco y pensiones y todo eso, cada quien necesita un abogado. ¿Cuánto dura un divorcio? Un divorcio, bueno, un divorcio... Eso es lo que más nos asusta, es mejor no me divorcio. Un divorcio es meramente algo administrativo, dura desde unos 90 hasta 120 días, dependiendo en la jurisdicción donde estés, pero un acuerdo de separación puede tardar hasta 6 meses o un año. Cuando uno se separa, obviamente, no deja de ser... yo no vivo con él. Claro, no deja de ser estar legalmente casado. Uno se puede separar y a partir de ahí se puede empezar a trabajar en la división de los bienes, en la custodia de los niños y todo eso. Cuando esto se trabaja bien, para estar divorciado, legalmente se tiene que estar separado un año para empezar el proceso del divorcio. El conflicto de la familia, lo que viene detrás de un divorcio, una separación, ¿qué sucede después con las familias? Siempre en ese acompañamiento como abogado, ¿cuál sería el consejo que Antonio Guerrero podría darle a la familia hispana para poder sobrellevar situaciones tan incómodas como estas? Claro que sí. Mira, lo mejor es la comunicación, ¿no? Hablar con la pareja y muchas veces no se tiene que llegar al divorcio. Puede haber una separación y una reconciliación. Hay muchos servicios que existen como servicios de mediación a través particulares, ¿no? Y ahora el gobierno de Ontario ha implementado los servicios de mediación a través de las cortes y tengo entendido que también está la ayuda legal, que si uno de ellos, de la pareja, no gana suficiente dinero, lo pueden apoyar. Exactamente, y a través de eso pueden mejorar sus relaciones y tal vez ya no poder. Qué bueno, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Nahuatl. Aprendemos un poco más de las leyes y además de eso estamos hablando de un hombre que habla más de eso en la negociación. Como nosotros también negociamos con ustedes, ya volvemos en unos segundos en Nahuatl. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Hi friends from Nahuatl. Today we're going to know how to set up a TV mobile unit to film a hockey game. Este gran camión tiene adentro equipos especiales donde ingenieros, técnicos, productores, voluntarios y el director hacen posible que tú y yo podamos ver un juego de hockey en televisión. Ellos comienzan temprano en la mañana conectando el camión con el panel. Luego los voluntarios arman las cámaras y el set. Después el equipo de técnicos de audio y video hacen todas las conexiones. Pero dejemos que Simon nos explique cómo trabaja el camión. Can you talk us about the truck? Yeah, this is Mobile HD1. It's the largest production truck in the fleet right now, and it's the very first HD truck at Rogers TV. It's very cool because it's all completely digital. It takes a lot less setup than most trucks because all I have to do is recall a few settings and all the presets get brought up. This is like I said earlier, it's full HD, so it's a lot crisper than most of the trucks, and I think it's just a really cool looking truck. Have you had fun in your job?
Absolutely, I love my job. It's a whole lot of fun. I get to deal with a lot of people. I'm definitely a people person, and I'm not stuck behind a desk all the time, so I like it. And I get to do interviews like this, so it's perfect. What time do you start working? That depends. Some days I could start working at 2 a.m. or other days I could start working at noon. It all depends on the production. Derry maneja unas cámaras importantes durante el juego. Derry, welcome to Now What. I'm going to ask you some questions. How do you work your job? How do I work my job? I'm a type follow operator for the OHL games here. So my role on camera is to follow the play nice and tight so they can use it for replays, and every time the whistle blows I get a tight shot of the player and just all kind of tight shots like that. What's your favorite part about your job? My favorite part is camera operating for sure. I want to do this for my future. So it's great here at Rogers TV where I can get a lot of practical and hands-on experience. So yeah, that's what I like. What's the most difficult part about your job? The most difficult part is probably troubleshooting. If something about our equipment fails or something, we have to search for the problem, and that might take an hour or two. But if nothing's wrong, it's clear sailing. It's a nice, easy setup. La organización de todos los voluntarios y técnicos están a cargo del productor. I'm the producer of the show, so I have to make sure all the rundowns are ready and that we have enough crew for every game. And then I just give the instructions to the director during the game or what I want to do. What time do you start working? Well, we have to come in here 5 hours before the game starts. So today the game is at 2 o'clock and we started at 9 o'clock in the morning. Algo muy importante es el audio. Dejemos que David nos explique. How do you start your job? Well, we start by unloading the truck. So we get all the equipment that we need, so all the microphones, the headsets for the commentators, everything like that, and put it on all the spots where we need it, first of all. And then we connect everything, I guess. I always like to keep notes of where I plug everything in, just so I know exactly where everything is going. And then later on, after everything's set up, it all comes to the back of the truck, and we bring it to the board. So all the microphones have their own spot on each slider on the board, and you can control it individually like that. Ahora hablemos con el director. Wow, su trabajo es muy importante. Él escoge la mejor imagen para que tú la veas en tu casa. Can you tell us about your job? Sure. I am the director today for the Brampton Battalion hockey game. And my job essentially is to execute the show, and I will work with our switcher and we will cut the cameras, we'll bring in the replays, we'll put up the graphics, so I will essentially lead the look of the coverage, and hopefully we'll have a good show. What's the hardest thing about your job? The most difficult part of the job, I would say, is just staying focused. There's lots going on, there's a lot of different cameras and a lot of action, and you really need to stay focused on what's happening on the ice. So it's my job to listen to the announcers and listen to the producer and make sure that everything runs smoothly and that I'm following the story, because if you lose your focus, you usually start to make mistakes, and you don't want to do that. Después de 3 horas de duro trabajo, hicimos una pausa para comer. ¿Adivinen qué? ¡Pizza! Ahora estamos todos listos, jugadores y todo el equipo de Rogers TV, para producir un excelente show. Okay. Reader and Lorenz. Take you up that chance by 20 minutes. Lorenz gets it loose. Sharp angle. Comprar o vender tu casa es un proceso simple y seguro, siempre y cuando cuentes con la asesoría de un profesional. Como Francisco Garzón, miles de familias han logrado cumplir su sueño. En la compra o venta de tu casa, alcanzar tus sueños es nuestra pasión, nuestro trabajo. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre.
Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. Llame al equipo latino al 416-398-5626. Hi amigos de Now What, we came by today to Leonardo's Hair Studio talking about changes, what we women do it on the modern times, especially when we are changing winter to springs. All the changes we really like and we have to do it from time to time. Because of that, we invite Nevaeh Ruth de Perish today talking about, she's a special technician on extensions of what we do on our hairstyle. Hello, welcome to Now What, Nevaeh. Gracias por la invitación, Marta. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, queremos que nos cuentes un poco más como técnico de cabello, que conoces tanto sobre extensiones, qué es lo que está sucediendo en esta época moderna, cuando muchas mujeres quieren cambiar el color de su cabello, su tono, pero especialmente el largo de su cabello en diferentes formas. Aquí está la prueba. Hoy hicimos muchas cosas con Nevaeh y nos va a explicar un poco más ese cambio en las extensiones, desde hace cuánto se da, qué tipo de extensiones hay. Mira, realmente hoy en día hay un boom grandísimo con respecto a las extensiones, a nivel mundial diría yo, porque no solamente las actrices de Hollywood, que uno siempre quiere imitarlas a ella, viendo sus cabellos tan lindos y radiantes. Oye, muchas han cambiado de tonos, de colores de cabellos muy famosas, por ejemplo, Jennifer López ha cambiado mucho, ¿qué otras ha cambiado? ¿Shakira también utiliza extensiones? Sí, Shakira por supuesto también utiliza extensiones, Eva Longoria, hay muchas que la tienen permanentes como Beyoncé, pero hay otras que realmente lo cambian, solamente lo utilizan para ocasiones especiales. ¿Se descubrieron las extensiones hace mucho tiempo o hace poco tiempo? Porque sabemos que antes se utilizaban, pero hoy en día, digamos de unos 4 o 5 años para acá, todas las mujeres están cambiando muchísimo. ¿Y cómo cambia el marco de la cara con las extensiones? Sí, realmente de hace 4 o 5 años para acá ha sido el boom de las extensiones. El cabello es procedente de la India, realmente es uno de los mejores cabellos, diría yo que el mejor cabello que hay en el mercado ahora. ¿Qué tipo de extensiones hay? Porque hoy nosotros hicimos una prueba increíble cambiando, sobre todo el equipo de Now What, muchos de ellos están cambiando aquí con el tema de las extensiones. Sí, tenemos diferentes tipos de extensiones, tenemos las frías, las calientes, las que se usan con un pequeño ring que se llaman hair lock, tenemos Green Length, Euro Sock-Up, Sock-Up, en fin, una infinidad de marcas, de extensiones. ¿Cuál es la diferencia entre las frías y las calientes? Bueno, las calientes se utilizan con una máquina que trae un revestimiento especial para no quemar tu cabello, y se funde la queratina y luego se utiliza bien sea de forma de enrolada o en flat. ¿Y esto quiere decir que dura más o que dura menos? Mire, la duración de las extensiones depende del cuidado que cada persona le dé. Es importante que siempre sea un técnico especialista, reconocido, certificado en extensiones, porque el mantenimiento de las extensiones es primordial. No solamente por términos de belleza, sino también porque en muchos casos lo que nosotros llamamos la alopecia afecta muchísimo el sentido humano de las personas, afecta mucho la autoestima, la manera como nosotros nos vemos y frente al mundo como nos vemos. Claro que sí. Ellas realmente se sienten reconfortadas, se sienten alegres una vez que ven su cabellera larga. Todas son indetectables, ¿ok? De hecho, las que tú tienes ahorita, hoy tenemos extensiones. Son de clip-on, también esas se las puedes colocar y quitar cada vez que tú quieras. Tenemos los de doble loop, que vimos los rines en las extensiones que se utilizan para usar pick-a-boots. Para todas ocasiones, las jóvenes utilizan mucho ese tipo de extensión. En Leonardo's Hair Studio hay ciertos cuidados que uno tiene que tener en cuenta para el tema de las extensiones. Ese es el secreto primordial para mantener tu cabello sano y las extensiones sanas también. Sin embargo, acá en Leonardo yo les voy a dar todas las instrucciones necesarias para cómo mantener tu cabello completamente sano, completamente brilloso y que tu cabello crezca sanamente. Ahora vamos a comenzar a mostrar las extensiones de Sonia, que tiene el sistema de queratina. Es una conexión que va de su cabello con la queratina. Pueden notar que este sistema es bien versátil. Este sistema puede durar desde 3 meses a 6 meses, dependiendo del cuidado que cada persona le dé al cabello. A ella realmente lo que le estamos haciendo son pick-a-boots. Son apenas la cantidad de 10 strips de extensiones. Son 5 de un lado y 5 del otro lado. Una vez que terminamos de colocar los pick-a-boots, vamos a cortar las extensiones del mismo largo del cabello de la clienta. Y finalmente terminamos con los pick-a-boots para Sarita. Son de color azul, le van perfecto con su cabellera negra. Ahora vamos a utilizar otro sistema diferente,
Este sistema es el último que se está usando, que están utilizando inclusive las estrellas de Hollywood. Es un sistema bien seguro que nos permite cuidar nuestro cabello que no se vaya a romper. Colocamos el protector. Una vez dividido el mechón del cabello, colocamos el loop dentro del arito. Luego introducimos la hebra capilar dentro del loop y jalamos para que el cabello quede dentro del anillo. Una vez, como pueden observar, una vez colocado el anillito dentro de su cabello, vamos a introducir la hebra o la extensión. Colocamos acá la herramienta, presionamos. Pueden ver lo pequeño de el clip del anillo como queda. Bien amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad con más de NAWAT, Our Magazine en inglés y por supuesto en español. That is all for today. Thanks for joining us on NAWAT. See you next week with more information of interest. Remember to write and send us your feedback NAWAT@nwtvshow.com.